René Guénon fue un pensador y escritor francés que vivió entre 1886 y 1951. Se hizo conocido por criticar el mundo moderno y por defender lo que él llamaba la tradición. Dicho fácil, ¿quién era? Era un autor que pensaba que la humanidad se había alejado de las verdades espirituales profundas y que la sociedad moderna estaba cada vez más confundida, materialista y separada de lo sagrado. ¿Qué defendía? Guénon creía que en muchas religiones y sabidurías antiguas existía una misma verdad profunda. A eso le llamaba, en general, tradición primordial o sabiduría tradicional. Para él, lo moderno iguala pérdida de sentido espiritual. Lo tradicional iguala conexión con principios más altos y verdaderos. Escribió sobre temas como espiritualidad, simbolismo, religiones, iniciación, esoterismo, crítica a la modernidad, y la idea de que existen fuerzas que deforman o imitan lo sagrado. ¿Por qué es importante? Porque influyó mucho en personas interesadas en filosofía espiritual, tradiciones antiguas, crítica del mundo moderno, esoterismo y metafísica. En una frase, René Guénon fue un autor francés que criticó la modernidad y defendió la idea de que existe una sabiduría espiritual antigua y verdadera que el mundo moderno ha deformado o perdido. René Guénon está comentando y analizando un texto muy conocido llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion. Lo primero importante es esto. Guénon no se centra tanto en si ese texto es auténtico o falso como documento, sino en otra cosa. Si lo que cuenta sobre el mundo moderno refleja algo real. O sea, separa dos preguntas. ¿Ese documento es verdadero como papel histórico? Es decir, ¿de verdad fue escrito por quienes dice representar? ¿Lo que describe sobre el funcionamiento del mundo contiene algo de verdad? Aunque el documento sea falso, ¿puede estar señalando algo real? Para Guénon, la segunda pregunta es la más importante. 1. ¿Qué dice sobre la autenticidad? Guénon dice que la autenticidad de los protocolos es muy difícil de sostener. Eso significa que para él, no parece un documento confiable en su origen. No cree que se pueda defender fácilmente que sea un texto auténtico. Pero él no quiere detenerse demasiado en demostrar eso ahí, porque su interés va por otro lado. En resumen, probablemente no es auténtico como documento histórico. Pero Guénon dice que eso no agota el tema. ¿Qué tienen en común estos escritos? Después dice que no solo existen los protocolos. También hay otros escritos parecidos. Y todos esos textos, aunque cambien detalles, tienen una idea central común. El mundo moderno no estaría avanzando al azar, sino siguiendo un plan. Es decir, según esa visión. Los cambios modernos, las ideas modernas, la destrucción de lo tradicional, no serían casualidad, sino el resultado de una dirección organizada. Guénon dice que en esos textos el origen de ese supuesto plan a veces se atribuye a los judíos, a los masones o a otros grupos. Pero para él eso no es lo esencial. Lo esencial, según Guénon, es la afirmación de que existe una organización oculta o misteriosa que empuja al mundo moderno en una dirección determinada. ¿Qué piensa Guénon de ese plan? Aquí aparece una idea muy importante en Guénon, la contrainiciación. Esa palabra puede sonar difícil, así que te la traduzco simple. Contrainiciación significa, más o menos, una fuerza o corriente que imita lo espiritual o lo tradicional, pero en realidad trabaja en sentido contrario para deformarlo, vaciarlo o destruirlo. O sea, no sería verdadera tradición. No sería verdadera sabiduría. Sino una especie de inversión de lo sagrado. Guénon dice que él ya había hablado muchas veces de esto, así que aquí no quiere repetirlo todo otra vez. Lo que da a entender es: sí existe una acción profunda que empuja al mundo moderno. Pero no la entiende simplemente como una conspiración política vulgar. Sino como algo más hondo, una obra de inversión espiritual y tradicional. Dice que no hacía falta ser profeta para verlo. Guénon añade algo muy llamativo. Dice que para darse cuenta de estas cosas no hacía falta ser profeta. ¿Qué quiere decir con eso? Que según él, ya desde el siglo XIX y a comienzos del XX, una persona observadora podía notar que el mundo iba en una dirección muy concreta. Alejándose de lo tradicional. Rompiendo con lo sagrado. Avanzando hacia otro tipo de civilización. Es decir, para Guénon, las señales ya estaban ahí. No hacía falta tener poderes especiales. Bastaba con mirar con atención y sacar conclusiones lógicas. La crítica a la mentalidad moderna. Guénon dice algo así. Si una persona explica con calma lo que observa en el mundo y deduce lógicamente lo que está pasando, nadie le hace caso. Pero si esas mismas ideas se presentan como si vinieran de una organización secreta y misteriosa, entonces la gente sí se impresiona y lo toma como algo serio. ¿Qué critica aquí? Critica la forma de pensar de los modernos. Según él, la gente moderna no confía en la inteligencia directa. No confía en la observación profunda. No confía en una verdad explicada claramente. En cambio, si se deja arrastrar por el aura de documento secreto, lo misterioso, lo sensacional, lo supuestamente históricamente probado. O sea, si dices la verdad de forma simple, te ignoran. Si la envuelves en una historia secreta, te creen.
Guénon considera que eso dice muy poco bueno sobre la inteligencia de sus contemporáneos. ¿Qué quiere decir con el método histórico? Cuando menciona el método histórico está criticando una superstición moderna. No está diciendo que estudiar historia esté mal. Lo que critica es esta idea exagerada. Solo es verdadero lo que aparece respaldado por documentos, archivos, pruebas históricas externas. Según Guénon, los modernos han sido educados para creer solo en eso. Entonces ocurre algo absurdo. Una observación profunda de la realidad no vale mucho para ellos. Pero un texto presentado como documento oculto parece inmediatamente importante. Para Guénon, esa obsesión también forma parte del problema moderno. La organización del relato sabe que sus ideas son falsas. Otra parte importante. Según el propio relato de los protocolos, la organización que difunde las ideas modernas sabe perfectamente que esas ideas son falsas. Eso es muy fuerte. Significa que dentro de esa narración, quienes promueven esas ideas no creen realmente en ellas, sino que las usan como herramienta. ¿Con qué fin? Para alcanzar la dominación mundial. O sea, las ideas modernas serían, según esa lógica, instrumentos. Mentiras útiles. Medios para destruir algo anterior. Y para preparar otra forma de poder. Guénon dice que eso tiene cierta lógica interna. Si alguien impulsa ideas falsas para dominar, evidentemente no puede creer sinceramente en ellas, tiene que saber que son falsas. 8. Pero entonces surge otra pregunta. Aquí Guénon da un paso más profundo. Dice, si esa organización usa mentiras, entonces esas mentiras no pueden ser el objetivo final. ¿Por qué? Porque mentir por mentir no tiene sentido. La mentira sería solo una herramienta. Entonces hay que preguntar, ¿para qué se está destruyendo el mundo tradicional? ¿Qué se quiere construir después? No solo destrucción, también habría una etapa posterior. Guénon dice que en los protocolos no solo aparece una táctica para destruir el mundo tradicional. También aparece la idea de que esa destrucción sería una fase temporal, no el final definitivo. Después de esa fase negativa vendría otra. La creación de un regnum supranacional. Vamos a traducir esto. Regnum. Significa algo así como reino. Poder central. Orden político superior. Supranacional. Quiere decir, por encima de las naciones. Más allá de los países. Una autoridad superior a los estados. Entonces lo que describe es, después de destruir el viejo mundo tradicional, se intentaría instaurar un poder mundial superior a las naciones. ¿Qué relación ve con el Sacro Imperio? Guénon dice que esa idea del regnum sería una deformación de una idea tradicional verdadera. La compara con el Sacro Imperio y con otras concepciones tradicionales parecidas. ¿Qué quiere decir con eso? Que en las tradiciones antiguas sí existía la idea de un orden superior y universal. Pero ese orden tenía un sentido sagrado, legítimo y espiritual. En cambio, lo que aparece aquí sería una copia deformada de esa idea. O sea, toma una forma parecida. Pero le quita el espíritu verdadero. Y la convierte en otra cosa. Esto es muy típico del pensamiento de Guénon. La modernidad no crea desde cero, sino que muchas veces parodia, imita o invierte realidades tradicionales. De la idea de elementos tradicionales vaciados. Luego se cita a otro autor, Artaud, que intenta explicar cómo puede pasar esto. La explicación es esta. A veces ciertos elementos que en origen eran verdaderamente tradicionales sobreviven. Pero ya sin su espíritu. Es decir, la forma sigue ahí. El símbolo sigue ahí. La estructura sigue ahí. Pero lo vivo, lo sagrado, lo profundo, ya se fue. Entonces esos restos pueden ser reutilizados de forma desviada. Dicho más fácil. Algo que antes era verdadero y sagrado puede acabar convertido en una carcasa vacía. Y esa carcasa vacía puede ser usada para fines contrarios a los originales. Que son los residuos psíquicos. Guénon menciona que esto se parece a lo que él dijo sobre los residuos psíquicos. En lenguaje fácil. Son como restos o huellas que quedan cuando la realidad espiritual verdadera ya no está. No es la esencia viva. No es la verdad profunda. Son restos, residuos, fragmentos. La idea es, algo puede seguir aparentando tener poder o sentido. Pero en realidad ya está vacío en su centro. Y precisamente por eso puede ser manipulado. Las fases de la desviación moderna. Artaud, según cuenta Guénon, analiza también las distintas etapas de la desviación moderna. O sea, la modernidad no habría caído de golpe. Habría pasado por fases. Primero una desviación. Luego una inversión más fuerte. Y finalmente podría llegar a una forma completa de contratradición. ¿Qué es la contratradición? Es una falsa tradición. No es simplemente ausencia de tradición. Es algo peor para Guénon. Usa lenguaje parecido al tradicional. Puede usar símbolos. Puede tener apariencia de orden superior. Pero su sentido real está invertido. Es como una tradición al revés, el regnum como expresión social de esa contratradición. Y aquí termina de cerrar la idea. Ese regnum supranacional sería, en el plano social y político, la expresión de esa contratradición. O sea, primero se destruye lo tradicional. Luego se vacían o deforman sus restos.
Después se construye un nuevo orden. Pero ese nuevo orden no sería una restauración verdadera, sino una falsificación suprema. En simple, no sería el regreso de un orden sagrado real, sino una imitación invertida de ese orden. Guénon está diciendo algo así. Puede que los protocolos no sean auténticos como documento, pero expresan una idea que él considera importante, que el mundo moderno no avanza al azar, sino siguiendo una orientación destructiva contra el orden tradicional. Esa destrucción no sería el final, sino una etapa para instaurar después un orden mundial artificial, una especie de falso orden superior, que imitaría lo tradicional pero vaciado de su verdadero espíritu. Lo que Guénon sostiene. Los protocolos probablemente no son auténticos. Pero eso no significa que sean totalmente inútiles. Para él contienen una idea que considera verosímil. Esa idea es que el mundo moderno sigue una dirección planeada. Esa dirección busca destruir el mundo tradicional. Las ideas modernas podrían usarse incluso sabiendo que son falsas. Esa destrucción sería solo una fase. Después vendría un orden superior mundial, un regnum supranacional. Ese orden no sería una verdadera restauración espiritual. Sería una deformación o inversión de la tradición. Eso es lo que Guénon llama, en el fondo, una contratradición. Este fragmento es un prólogo de Julius Evola a una edición de los Protocolos de los Sabios de Sion. Un prólogo es un texto que se pone al principio de un libro para presentarlo, defenderlo o explicar por qué, según el autor del prólogo, ese libro importa. Aquí Evola intenta decir que los protocolos son importantes aunque no fueran auténticos. Idea principal del prólogo. La idea central del texto es esta. Evola dice: aunque los protocolos fueran falsos o propaganda, igual tendrían valor porque, según él, describen algo que supuestamente sigue ocurriendo en el mundo. O sea, no le importa tanto quién los escribió, sino que cree que lo que cuentan sigue siendo actual. Primera parte, no importa si es verdad o propaganda. El texto empieza diciendo que hay dos posturas sobre los protocolos. Unos creen que son verdaderos. Otros creen que son propaganda inventada. Pero Evola dice que eso no importa demasiado. ¿Por qué dice eso? Porque según él, el contenido del libro sigue siendo útil como descripción de cómo funcionan ciertas cosas en el mundo. Dicho fácil. Evola está diciendo: aunque el documento sea falso, para mí sigue sirviendo porque expresa una idea que considero real. Segunda parte, habla del origen del texto. Después menciona dos posibilidades sobre quién pudo haber escrito los protocolos. Golovinsky, supuestamente vinculado al servicio secreto del zar de Rusia. O alguien relacionado con la familia Rothschild, según quienes defienden el documento. Aquí lo que hace es mostrar que hay discusiones sobre su autor. Pero otra vez insiste en lo mismo. Para él lo importante no es tanto el autor, sino que el texto le parece interesante por su supuesta capacidad predictiva. ¿Qué significa capacidad predictiva? Que según Evola el texto habría anticipado cosas que luego pasaron. O sea, él cree que el libro predijo procesos históricos o sociales. Tercera parte, dice que el libro sigue siendo actual. Luego afirma que esta obra ha sido muy leída y que su contenido sigue siendo actual. También dice que lo que expone ha sido debatido por sociólogos y filósofos en universidades. ¿Qué intenta lograr con eso? Quiere hacer ver que el libro no es una rareza sin importancia, sino un texto que ha seguido circulando y generando discusión. En simple, Evola quiere darle peso al libro diciendo: mucha gente lo ha leído. Se sigue vendiendo. Sigue generando debate. Por eso habría que tomarlo en serio. Cuarta parte, si no describe un plan judío, entonces sería una advertencia política. Después dice algo importante. Si el texto no fuera realmente la descripción de un plan de ancianos judíos para dominar el mundo, entonces al menos sería la obra de una persona preocupada que quería advertir a Europa de una amenaza. Traducido fácil. Evola plantea dos opciones. Opción 1. El texto describe un plan real. Opción 2. Aunque no describa un plan real, fue escrito por alguien que veía venir un peligro y quiso avisar. O sea, en ambos casos, Evola intenta salvar la importancia del libro. Quinta parte, dice que desde finales del siglo XIX muchos movimientos hablaron de una amenaza judía. Aquí el texto entra en una parte claramente ideológica. Evola dice que desde finales del siglo XIX muchos grupos distintos con ideologías diferentes pusieron la cuestión judía como un tema central. Menciona grupos como monárquicos, conservadores, nacionalsocialistas, fascistas, incluso anarquistas. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir: si tantos grupos distintos hablaron del mismo enemigo, debe haber una razón. Está intentando presentar el antisemitismo como si fuera una reacción amplia y casi natural de muchas corrientes políticas. Pero ojo, eso no prueba que fuera cierto. Solo muestra que ese prejuicio estuvo muy extendido en ciertos ambientes. Sexta parte, critica la explicación oficial sobre el antisemitismo. Después, Evola se burla de una explicación común sobre el antisemitismo. Esa explicación, resumida, sería: a veces los poderes políticos inventan o exageran un enemigo para distraer a la población y aplicar medidas sin oposición. A ese enemigo inventado se le suele llamar cabeza de turco. ¿Qué significa cabeza de turco? Significa
Una persona o grupo al que se culpa de problemas aunque no sea realmente responsable. Como un chivo expiatorio. ¿Qué responde Ébola? Él dice que esa explicación no le convence porque se pregunta. ¿Siempre se culpa a los judíos y no a otros pueblos por qué será? Con esa pregunta intenta insinuar que no sería casualidad, sino que habría una razón real. En lenguaje simple. Ébola rechaza la idea de que el antisemitismo sea solo una manipulación política y quiere hacer pensar al lector que los ataques a los judíos responden a algo verdadero. Séptima parte, intenta suavizar el ataque diciendo que no culpa a todos los judíos como pueblo. Luego dice algo que parece una matización, aunque sigue siendo muy cargado ideológicamente. Afirma que sería demasiado simple culpar a todos los judíos por nacimiento. Dice que eso sería una visión maniquea, es decir, demasiado simplificada. Unos son totalmente buenos. Otros totalmente malos. Entonces, ¿qué propone él? Dice que no habría que centrarse en los judíos como pueblo entero, sino en ciertos colectivos o hermandades, sean judíos o no, que actuarían dentro de las naciones como cuerpos extraños. O sea, intenta desplazar la acusación desde todo un pueblo hacia grupos organizados dentro de los pueblos. Pero sigue manteniendo la misma estructura conspirativa. Grupos ocultos. Actuando por su cuenta. Dentro de las naciones. Con intereses propios. Octava parte, usa la imagen del parásito. Aquí el texto se vuelve todavía más agresivo. Dice que esos grupos actuarían como parásitos dentro de las naciones. ¿Qué quiere decir con parásitos? Está usando una metáfora biológica y deshumanizante. Quiere decir que, según él, viven dentro de una sociedad. Se aprovechan de ella. Pero no trabajan realmente para su bien. Sino que la usan para su propio beneficio. Esto es un lenguaje típico de propaganda extremista. Novena parte, la advertencia del libro según Ébola. Ébola dice que esta obra intenta advertir a la sociedad de comienzos del siglo XX de algo. Que los que antes eran, según él, parásitos marginales, querían convertirse en gobernantes. En simple. Según esta visión, ciertos grupos que antes operaban desde los márgenes habrían querido pasar a controlar directamente el poder. O sea, ya no solo influir, sino mandar. Décima parte, el enemigo sería supranacional. Aquí aparece una idea clave del texto. Ese enemigo sería supranacional. ¿Qué significa supranacional? Que estaría por encima de las naciones. No actuaría solo dentro de un país, sino atravesando fronteras. Moviéndose entre países. Sin lealtad a una nación concreta. ¿Qué quiere transmitir con eso? Que sería un enemigo más peligroso que los enemigos normales, porque no sería visible como un ejército o un estado, sino como una red que actúa a escala internacional. Undécima parte, la metáfora final del pastor y el rebaño. El texto termina con una imagen muy fuerte. Dice que ese supuesto enemigo ya no querría seguir viviendo como un parásito chupasangres, sino convertirse en un pastor que domina a los rebaños. Traducido fácil. Está diciendo que esos grupos no se conformarían con aprovecharse del sistema desde dentro, sino que querrían controlar abiertamente a las masas. Las imágenes son estas. Parásito chupasangres igual a alguien que se aprovecha ocultamente. Pastor igual a alguien que dirige y manda. Rebaño igual a la población obediente. Entonces la idea final es pasar de influir escondidos a gobernar directamente. ¿Y la nota sobre Bakunin, qué hace ahí? La nota al pie cita a Bakunin, un anarquista famoso, para mostrar que incluso alguien de una corriente muy distinta hizo comentarios hostiles hacia los judíos, Marx y los Rothschild. ¿Para qué usa Ébola esa cita? Para reforzar su argumento de antes. Que la desconfianza hacia los judíos o hacia ciertas élites financieras no sería exclusiva de una sola ideología, sino algo presente en corrientes muy distintas. O sea, usa esa cita como prueba de que esa sospecha estaba extendida. Resumen muy claro del texto. Lo que Ébola intenta decir es esto. No importa tanto si los protocolos son auténticos o no. Para él, lo importante es que describen algo que considera real. Cree que el libro habría anticipado procesos históricos. Piensa que en Europa muchos movimientos vieron una amenaza parecida. Rechaza la idea de que el antisemitismo sea solo una maniobra política para buscar un culpable fácil. Dice que no hay que culpar a todo un pueblo, sino a ciertos grupos o redes que actuarían dentro de las naciones. Presenta a esos grupos como fuerzas parasitarias, supranacionales y ambiciosas. Y sostiene que esas fuerzas querrían pasar de influir desde la sombra a gobernar directamente. Lo más importante para entenderlo bien. Es un texto político e ideológico, escrito para dar valor a una obra conspirativa y antisemita. Aunque en algunos momentos intente parecer más matizado, el núcleo del mensaje sigue siendo este. Hay un enemigo oculto. Se mueve entre naciones. Corrompe desde dentro. Y busca dominar. Esa forma de pensar ha sido muy usada en discursos de odio. En una versión todavía más simple. Ébola dice. Aunque los protocolos sean falsos, para mí siguen siendo importantes porque describen una amenaza real. Según él, existirían grupos ocultos, no necesariamente todos los judíos como pueblo, que actuarían dentro de las naciones para dominarlas. El libro sería una advertencia sobre ese peligro. En una sola frase.
Este prólogo intenta convencer al lector de que los protocolos deben tomarse en serio, no porque se haya probado que sean auténticos, sino porque, según Evola, reflejan un supuesto plan de grupos ocultos para dominar a las naciones. Este libro quiere que la persona que lo lee sienta que tiene delante algo enorme, casi sagrado, como si no fuera un libro cualquiera sino una especie de revelación capaz de abrirle los ojos. Desde el principio intenta crear la sensación de que aquí se van a descubrir verdades ocultas que la mayoría no ve, y que además esas verdades tienen que ver con problemas muy profundos de la historia de Occidente. También mete la idea de que se vive un momento decisivo y que ignorar esto sería peligrosísimo para todos aquellos que dicen luchar por el espíritu, la tradición y la verdadera civilización. Dicho de manera muy simple, antes de demostrar nada el autor ya está preparando emocionalmente al lector. Quiere que sienta urgencia, importancia, peligro y la impresión de estar participando en una gran batalla histórica. Después el autor dice que los protocolos tendrían dos temas centrales. El primero sería la llamada cuestión hebraica, o sea, lo relacionado con los judíos. El segundo sería todavía más amplio, porque no se limitaría a hablar de un pueblo concreto, sino de las supuestas fuerzas ocultas que actuarían detrás de la historia. En palabras sencillas, quiere que el lector crea que la historia no avanza por casualidad, ni solo por decisiones visibles de reyes, presidentes, guerras o crisis, sino que estaría siendo dirigida en la sombra por poderes secretos. Una organización verdaderamente secreta no dejaría pruebas escritas, no iría dejando documentos por ahí y no actuaría de manera tan torpe como para delatarse en papeles fáciles de encontrar. Entonces cambia el foco. Ya no quiere que el lector se obsesione con si el documento es auténtico en sentido histórico, sino con si lo que cuenta parece verdadero a la luz de lo que ha pasado en el mundo. O sea, cambia la pregunta de ¿es auténtico? Por ¿describe algo real? Eso le permite defender los protocolos incluso si su origen es dudoso. Aunque los protocolos no fueran auténticos en el sentido estricto, podrían tratarse como si lo fueran por dos razones, porque los hechos demostrarían su verdad y porque, según él, encajarían con las ideas del hebraísmo tradicional y moderno. Traducido a lenguaje fácil, el autor viene a decir que no importa tanto si el papel es históricamente original o no, porque para él lo decisivo sería que coincide con lo que pasa en la realidad. Los hechos ya hablan solos. Después aparece un juicio que ocurrió en Berna, en Suiza. Todo empieza porque un hombre llamado Silvio Estnel repartió o difundió ejemplares de los protocolos en una reunión nacionalista. Entonces varias comunidades judías lo denunciaron. O sea, lo llevaron ante la justicia porque consideraban grave que los protocolos se estuvieran difundiendo. La denuncia se apoyaba en una ley de ese lugar, del cantón de Berna, que tenía que ver con escritos considerados inmorales o peligrosos. Hasta ahí lo básico es esto: hubo una denuncia, hubo un juicio, y el motivo fue la difusión de ese documento. Ahora bien, el autor del libro no cuenta ese juicio de forma neutral. Él no lo presenta como un proceso normal de la justicia, sino como una especie de jugada preparada. Según el autor, ese juicio habría sido usado por el judaísmo internacional para conseguir algo muy concreto, que un tribunal dijera oficialmente que los protocolos eran falsos. Es decir, según él, no gustaban solo castigar a Estnel por repartir el texto, sino lograr una victoria más grande, dejar el documento desacreditado ante el mundo. Aquí está una de las ideas más importantes de esa parte. El autor dice que el tribunal no tendría que haberse centrado en preguntar si los protocolos eran auténticos o falsos. Según él, lo único que tendría que haber mirado la justicia era otra cosa: si ese escrito servía o no para enfrentar a un grupo de población con otro. O sea, para decirlo fácil, el juez, según el autor, no tendría que haber discutido si el documento era verdadero, sino solo si repartirlo era legal o ilegal según esa ley. Entonces, ¿qué intenta decir el autor con esto? Intenta convencer al lector de que el tema se desvió a propósito. Según su visión, quienes denunciaron a Estnel empujaron el caso hacia la discusión sobre la autenticidad del documento porque querían ganar no solo en lo legal, sino también en lo simbólico. Querían, según él, poder decir: un tribunal ha demostrado que los protocolos son falsos. Después mete una frase del gran rabino de Estocolmo. Esa frase viene a decir que no era un simple juicio contra Estnel, sino una causa de todos los judíos del mundo contra sus detractores. ¿Por qué el autor del libro mete esa frase? Porque quiere que el lector sienta que aquello era algo enorme, no un caso pequeño ni local. Quiere dar la impresión de que había una batalla internacional detrás del juicio. Como si no fuera solo un problema entre unas personas en Suiza, sino un enfrentamiento mucho más grande. Y ahí hay un truco emocional muy claro. El autor busca que el lector piense algo así: si tanta gente importante estaba pendiente de este juicio, entonces este documento debe tocar una verdad muy incómoda. O sea, usa esa frase para dar más dramatismo y más sensación de importancia. Luego el libro cuenta cómo terminó el juicio. Dice que hubo dos etapas. En la primera, Estnel fue condenado. Eso significa que en un primer momento la justicia falló en su contra. El autor dice que los judíos celebraron esa condena como si ya hubieran vencido del todo y como si con eso los protocolos hubieran quedado desacreditados para siempre. Pero después vino la segunda etapa, y ahí, según el libro, cambió la situación. La sentencia anterior fue anulada, Estnel fue absuelto, las comunidades judías tuvieron que pagar las costas del proceso y además el tribunal dijo que no le correspondía decidir si los protocolos eran auténticos o no. Esto, dicho súper fácil, significa lo siguiente: primero parecía que Estnel había perdido, pero después esa decisión se echó atrás y quedó libre. Y además el tribunal terminó diciendo algo importante, que no era su función decidir si el documento era verdadero o falso. No pudieron demostrar de verdad que los protocolos fueran falsos. Y como no se habría demostrado eso de forma definitiva, la cuestión seguiría abierta.
Lo importante de entender que hubo una maniobra, que había intereses internacionales detrás y que como no se consiguió una prueba definitiva de falsedad, entonces el documento seguiría teniendo valor. Después entra en el caso de una mujer llamada Kolk, mencionada también como princesa Radziwill. Era una persona desacreditada porque habría sido condenada antes por estafa y falsificación. Según el relato, esa mujer aseguró que los protocolos habían sido redactados en París hacia 1905 por 3 agentes de la policía secreta rusa con el fin de fomentar el antisemitismo. El autor responde que esa versión no se sostiene porque, según él, los protocolos ya circulaban antes de esa fecha. Una mujer llamada Stepanov lo tendría en 1895, Nilus en 1902, y en 1903 ya se habría publicado completo en un periódico ruso. Además dice que los supuestos autores ni siquiera estaban en París en el momento en que, según esa versión, habrían fabricado protocolos. En resumen, intenta desmontar la explicación de que los protocolos fueran una falsificación rusa hecha tardíamente. Luego viene la cuestión del plagio. El autor reconoce que los protocolos se parecen a textos anteriores. Se menciona a Jouli y un panfleto de 1865 sobre medios de dominación política de estilo maquiavélico, y también se dice que hay semejanzas con otras obras previas. Pero otra vez el autor intenta quitar importancia a eso. Dice que aunque exista plagio desde el punto de vista literario, eso no cambia lo esencial. Para él, lo importante no es si quien escribió los protocolos copió frases o ideas de otros, sino si el contenido refleja o no un programa real de una organización oculta. En palabras simples, aunque hayan copiado partes, eso no demuestra que el fondo sea falso. Lo importante sería su supuesta capacidad de explicar la realidad. Los protocolos describen el plan de una guerra oculta cuyo objetivo sería destruir, dentro de los pueblos no judíos, todo lo que sostiene una civilización tradicional, la tradición, la casta, la aristocracia, la jerarquía, los valores éticos, los valores religiosos y en general todo lo que esté por encima de lo puramente material. Explicado fácil, existiría una organización secreta internacional empeñada en derribar todos los fundamentos espirituales, morales y jerárquicos de las sociedades tradicionales. Después enumera qué ideologías serían usadas como herramientas de destrucción. Habla del liberalismo, el igualitarismo, el individualismo, el libre pensamiento, el iluminismo antirreligioso, la rebelión de las masas y el comunismo. Lo importante aquí es que el libro dice que esas doctrinas serían falsas incluso para quienes supuestamente las promueven, es decir, que no serían metas sinceras, sino simples instrumentos para debilitar y desordenar a la sociedad. En fácil, la idea sería que esas corrientes no se difunden porque alguien crea verdaderamente en ellas, sino porque servirían para romper el orden antiguo. En el caso del comunismo, el libro cita un pasaje donde se afirma que conseguir que los no judíos acepten ideas equivocadas sobre la vida humana sería una prueba de su pequeñez mental. Traducido a un lenguaje simple, lo que se está diciendo es que habría una élite manipuladora que consideraría a los demás pueblos ingenuos, fáciles de engañar y utilizables, y que doctrinas como el comunismo serían una herramienta más para dominarlos. Es un pasaje cargado de desprecio y de superioridad, y presenta a unos como inteligentes dominadores y a otros como seres inferiores y manejables. Luego la ciencia y ciertas formas del pensamiento moderno habrían sido utilizadas como armas de desmoralización. Menciona la superstición del progreso, el darwinismo, la sociología marxista y el historicismo. ¿Qué quiere decir con eso? Que según el autor también habría teorías y formas de pensamiento construidas para apartar a las personas de la verdad y debilitarlas espiritualmente. En sencillo, no solo se manipularían partidos y gobiernos, sino también universidades, ideas modernas, maneras de entender la historia y maneras de entender al ser humano. A continuación habla de una acción cultural más amplia. Dice que habría que dominar los grandes centros de enseñanza, controlar la opinión pública mediante el monopolio de la gran prensa, difundir literatura desequilibrada y confusa, debilitar la moral, atacar los valores religiosos y desacreditar al clero. Dicho de forma fácil, según el libro la estrategia no sería solo política o económica. También sería educativa, mediática, cultural, moral y religiosa. La idea general sería cambiar la forma de pensar de la gente para vaciarla por dentro. También insiste mucho en el economismo, o sea, en reducir toda la vida a lo económico. Eso significaría medirlo todo por dinero, interés, cálculo y necesidades materiales. ¿Qué pasaría entonces? Según el autor, al perderse los valores espirituales que sostenían la antigua autoridad, la sociedad se derrumbaría moralmente y los pueblos quedarían atrapados en luchas por intereses materiales sin ver quién sería su verdadero enemigo. En palabras simples, cuando una sociedad deja de vivir por ideales y solo vive por consumo, beneficio y necesidad, se vuelve mucho más fácil de manipular. Después aparece una idea curiosa dentro del propio libro: la supuesta organización oculta podría usar ideas completamente opuestas entre sí. Podría defender puntos de vista aristocráticos, dictatoriales, anárquicos o socialistas. ¿Por qué? Porque lo importante, según el autor, no serían las etiquetas sino el efecto final. Si todas esas ideas, aunque parezcan contrarias, ayudan a destruir el orden tradicional, entonces todas servirían. En fácil, no importa si parece derecha o izquierda, autoridad o rebelión, si rompe el viejo orden, sería útil para el plan. También habría que destruir la vida familiar porque tendría una función espiritualmente educadora. Además habría que embrutecer a las masas con deportes, distracciones y entretenimientos de todo tipo, fomentar su lado pasional e irracional y quitarles capacidad de discernimiento. Traducido a algo muy claro, según el autor, el pueblo se debilita cuando pierde la familia como núcleo de formación, cuando vive distraído, cuando se mueve por impulsos y cuando deja de pensar con claridad. Esa sería, según el libro, la primera gran fase de la operación,
crear una masa enorme de personas sin tradición y sin fuerza interior. Después llega una segunda fase. Una vez destruido lo espiritual y lo social, entrarían en juego el oro y la economía. El libro dice que los jefes ocultos controlarían el oro del mundo y por medio de él, dominarían a los pueblos ya desarraigados. También fomentarían crisis internas generales, conflictos, revoluciones, desesperación y una desilusión total con todos los ideales y con todos los regímenes. ¿Para qué? Para que la humanidad agotada, desmoralizada y sin esperanza, acabara aceptando a esos dominadores invisibles como jefes absolutos. El libro remata diciendo que en la cúspide estaría el rey de Israel y que así se cumpliría el reinado del pueblo elegido. En resumen muy fácil, la secuencia sería, primero destruir valores y estructuras, luego generar caos, después controlar la economía y las crisis, dejar a la humanidad rendida y al final imponer un dominio mundial. Más adelante el libro mete una reflexión que quiere sonar profunda. Cita a Disraeli con una frase según la cual el mundo estaría gobernado por personas muy distintas de las que imagina la gente que no ve lo que ocurre entre bastidores. Lo que quiere instalar aquí es la idea de una tercera dimensión de la historia. O sea, que la historia visible no sería toda la historia. Habría un nivel oculto invisible donde actuaría una inteligencia que dirige a los gobiernos, a los líderes y a los grandes acontecimientos. En fácil, que la gente ve sería el escenario, pero la verdadera obra se decidiría detrás del telón. A partir de ahí critica la forma científica o positiva de estudiar la historia. Dice que ese enfoque puede servir precisamente para desviar la mirada del lugar donde actuarían las causas reales. En otras palabras, ataca la idea de explicar la historia solo mediante economía, política visible, documentos y hechos concretos, porque según él eso impediría ver la supuesta manipulación secreta. Quiere que el lector piense que quien solo mira causas visibles se queda en la superficie y no entiende el fondo. Hay además un pasaje muy fuerte donde se atribuye a los judíos una supuesta superioridad mental. El libro dice que los no judíos serían incapaces de prever consecuencias, que solo verían hechos materiales, mientras que ellos tendrían una mente más alta, consciente y estratégica. Explicado de manera sencilla, el fragmento presenta a los judíos como calculadores, superiores, conscientes y casi sobrehumanos, y a los demás pueblos como infantiles, instintivos, animales y manipulables. Esto es muy típico de la propaganda, agrandar al enemigo, atribuirle una inteligencia casi sobrenatural y convertirlo en una fuerza total capaz de explicarlo todo. Luego el autor asegura que la historia reciente confirmaría ese supuesto plan. Dice que lo que ha pasado en los últimos tiempos parece seguir casi exactamente esas fases de destrucción y transformación, como si gobernantes, movimientos políticos y acontecimientos históricos no hubieran sido más que ejecutores inconscientes de un gran plan trazado de antemano. En sencillo, propone una lectura total de la historia moderna, donde casi todo lo importante que ocurrió sería parte de un mismo diseño oculto. Para reforzar esa idea, cita a Hugo Bast y a Henry Ford. De Hugo Bast recoge algo parecido a que los protocolos podrán ser falsos, pero se cumplen maravillosamente. De Henry Ford recoge la idea de que coinciden perfectamente con lo que está pasando en el mundo. ¿Qué función tienen esas citas? Darle al lector una sensación de apoyo externo, como si figuras conocidas y poderosas hubieran confirmado la validez del libro. Así busca que el lector piense, si personas tan importantes dijeron esto, algo de verdad tiene que haber. Después el libro intenta unir capitalismo y socialismo dentro de una misma conspiración. Dice que el capitalismo permitió que la llamada mentalidad del gueto escalara las civilizaciones occidentales, pero que al mismo tiempo creó las condiciones para la rebelión de las masas obreras. Luego añade que también serían judíos autores como Marx, Lassalle, Kautsky y Trotsky, quienes habrían dado a esas masas las armas ideológicas más poderosas para destruir lo que quedaba del verdadero orden y de la civilización diferenciada. En fácil, el autor quiere convencer de que da igual si parece capitalismo o revolución obrera, porque ambos habrían sido usados como herramientas del mismo proceso destructor. El libro une guerras internacionales, masonería, liberalismo, democracia y revolución dentro de un solo esquema. Afirma que una táctica oculta habría guiado los grandes conflictos internacionales, que la plutocracia judía habría armado al militarismo mientras por otro lado el liberalismo y la democracia de raíz judeo-masónica preparaban otros frentes. Luego interpreta la Primera Guerra Mundial no como un conflicto normal entre potencias, sino como una guerra santa de la democracia, cuyo verdadero objetivo habría sido destruir los grandes imperios europeos y abrir paso a la sociedad de naciones como una especie de superestado democrático y masónico. Más tarde añade que el capitalismo judío americano habría subvencionado la Revolución rusa, que también habría habido participación de la masonería inglesa y que tras la guerra, el poder del hebraísmo habría crecido enormemente gracias al endeudamiento universal, su influencia en el Estado soviético y otros medios. En palabras muy simples, el libro interpreta guerras, revoluciones y enormes cambios del siglo XX como piezas de una sola conspiración global. Existe una organización secreta dirigida por judíos, conectada con la masonería y otras corrientes, que habría planeado destruir la tradición, la religión, la jerarquía y la cultura occidental. También quiere que el lector crea que para lograrlo se usaron ideologías modernas, teorías científicas, prensa, control cultural, economía, crisis, guerras y revoluciones, que primero se destruye espiritualmente a los pueblos, luego se los domina económicamente y al final se les impone un gobierno mundial. Lo más importante para entender bien el libro es ver cómo funciona por dentro. No se presenta como una opinión cualquiera, sino como una llave que supuestamente explica todo. Mezcla miedo, enemigos absolutos, frases solemnes, sensación de revelación y una lectura total de la historia. Su lógica siempre va en la misma dirección. Primero señala a un grupo como enemigo oculto,
luego le atribuye un poder inmenso, después interpreta casi cualquier hecho como prueba de su existencia, convierte parecidos o coincidencias en confirmaciones y finalmente hace que el lector sienta que por fin encontró una explicación única para hechos históricos muy complejos. Por eso este tipo de libro puede resultar tan persuasivo para algunas personas, porque simplifica muchísimo la realidad, la vuelve emocionalmente intensa y da la sensación de que todo encaja dentro de un mismo plan. Aunque el documento pudiera ser falso, el autor dice que reflejaría supuestamente la manera real de pensar del judaísmo. Aunque fuera inventado, igual expresa lo que los judíos realmente quieren. Al comienzo el autor dice que no cree que toda la destrucción del mundo moderno haya empezado únicamente por los judíos ni desde tiempos antiquísimos. Lo que plantea esta parte del libro es esto. Ya existían procesos de decadencia, crisis y descomposición en la civilización. Esos procesos venían de mucho antes. Los judíos no habrían creado todo desde cero. Pero, según él, sí habrían aprovechado ese terreno ya debilitado. Y habrían acelerado esa destrucción. O sea, no les atribuye el origen absoluto de todos los males, pero sí les atribuye el papel de aceleradores o ejecutores de una subversión mundial. No estoy exagerando, solo estoy afinando el análisis. Cuando menciona a los sabios ancianos, se refiere a los supuestos líderes secretos de esa conspiración descrita en los protocolos. Pero aquí añade algo, dice que ese misterio sería incluso más profundo de lo que creen los antisemitas comunes o quienes piensan que todo se reduce a la masonería. O sea, el autor quiere presentarse como alguien que ve más allá de las explicaciones simples. Intenta dar la imagen de estar entrando en una capa oculta, más profunda y más peligrosa del asunto. Luego el autor reconoce que quizá no haya una prueba absoluta directa, pero dice que existe un proceso indiciario, o sea, de indicios, señales, pistas. ¿Qué significa eso en palabras fáciles? Que su razonamiento en este fragmento es este. Pasan muchas cosas en el mundo moderno. Esas cosas, según él, benefician al hebraísmo. Además afirma que en muchos focos de revolución, cambio social, crisis política o cultural hay presencia de judíos o personas relacionadas con ellos. Entonces concluye que eso no puede ser casualidad. En otras palabras, arma una cadena así. Observa hechos dispersos. Los conecta entre sí. Les da un solo significado. Concluye que hay un plan oculto. La idea de que Israel sigue unido, y eso probaría un plan. Que el pueblo judío, a pesar de la dispersión, se ha mantenido unido, y usa eso como si fuera una señal de una estrategia colectiva histórica. Además menciona que algunos representantes judíos habrían reconocido que la dispersión favorece un dominio universal futuro. La diáspora no sería una desgracia histórica, sino una ventaja estratégica. Porque permitiría infiltrarse en distintos países y controlarlos desde dentro. La parte del Parlamento supranacional. Aquí el pasaje dice que Israel tendría una especie de Parlamento supranacional con delegados de varios países, y que eso demostraría una organización global propia. Que existiría una estructura política internacional judía funcionando por encima de los estados nacionales y actuando de forma reservada. La intención del autor es muy clara, hacer ver cualquier forma de organización comunitaria judía como una prueba de conspiración. El argumento estadístico, cuando obtienen derechos, dominan. Luego entra en una acusación todavía más directa. Dice que allí donde los judíos consiguieron emancipación e igualdad legal, no se integraron normalmente, sino que ocuparon puestos de poder, posiciones privilegiadas y ejercieron hegemonía. Traducido al lenguaje sencillo, el autor está diciendo en este fragmento del libro. Cuando se les dieron derechos, no convivieron como los demás, sino que usaron esos derechos para dominar. Esta idea es central en el antisemitismo moderno, porque transforma algo básico, la igualdad de derechos, en una supuesta amenaza. Fíjate en el mecanismo. En vez de ver la emancipación como justicia, la presenta como error. En vez de ver la participación social como integración, la presenta como invasión. Eso convierte la presencia visible de judíos en la cultura, la política o la economía en una prueba de conspiración. Democracia y liberalismo como herramientas de infiltración. El autor añade que hayan sido o no creados por esos sabios, la democracia y el liberalismo han favorecido supuestamente la invasión judía de los estratos altos de la sociedad. En resumen, este escrito dice que cuando triunfan ideas como igualdad, libertad, liberalismo, democracia, entonces los judíos prosperan y corroen la sociedad desde dentro. Aquí mezcla dos cosas. Crítica antimoderna a la democracia liberal. Antisemitismo racial y cultural. O sea, para él la modernidad política no es solo decadente, además sería el vehículo de un dominio judío. El paso del plano práctico al doctrinal. Después la exposición da un giro importante. Dice: para entender el problema hebraico, no basta mirar hechos políticos o sociales, hay que mirar la base doctrinal. Y ahí entra una de sus tesis más fuertes. Según él, lo esencial del judaísmo no sería la raza biológica, sino la ley. Es decir, afirma que lo que forma al judío no es tanto la sangre como un sistema espiritual jurídico transmitido durante siglos. ¿Y cuál sería esa ley? La Touré, la Misná, y sobre todo el Talmud. Según el autor, esa ley habría moldeado durante generaciones una forma de sentir, pensar, reaccionar y actuar. O sea, está diciendo que el judaísmo produciría un tipo humano específico, con una esencia colectiva que se mantiene en el tiempo. La idea de que la ley entra en la sangre. Esta parte es muy importante porque muestra cómo piensa el autor.
Dice que la ley ha actuado durante tantos siglos que ya no solo está en la conciencia, sino en la sangre. Es decir, ya no haría falta que una persona judía quiera conscientemente ciertas cosas. Su propia herencia espiritual e histórica la empujaría a actuar de determinada manera. Esto le permite al autor sostener dos cosas a la vez. Que puede haber judíos que no estén en una organización secreta. Pero igual estarían colaborando con la misma dirección histórica. ¿Por qué? Porque según él comparten una esencia formada por la ley. Aquí el párrafo da un salto brutal. De una religión o tradición pasa a una especie de determinismo moral colectivo. La prueba decisiva, que los protocolos coinciden con el espíritu del Talmud. Luego viene la tesis clave de esta parte del libro. El autor dice que si uno toma esa ley hebraica y saca de ella sus consecuencias lógicas en forma de plan de acción, sale algo muy parecido a los protocolos. O sea, quizá el documento sea falso como papel histórico. Pero sería verdadero como resumen del espíritu hebraico. Y acusa al judaísmo internacional de haber intentado demostrar que los protocolos eran falsos, pero de haber evitado responder a esta otra cuestión, si el documento coincide o no con la esencia del judaísmo. Ese es el centro argumental de todo el pasaje. Como define la esencia de la ley hebraica. Aquí el autor enumera lo que, según él, sería el núcleo de esa ley. Voy a traducírtelo claro. Según el autor, esa ley enseñaría una separación radical entre judíos y no judíos. Que los judíos serían los elegidos y los demás una categoría inferior. Que Israel está destinado a dominar universalmente. Que las leyes no judías serían ilegítimas o injustas. Que habría una doble moral, una para los judíos y otra para los no judíos. Que estaría permitido mentir, engañar o traicionar a los no judíos. Que el oro y la riqueza serían instrumentos legítimos de poder. No está criticando conductas concretas de personas concretas. Está atribuyendo a todo un pueblo una ética esencial de dominación, engaño y supremacía. Las citas del Talmud y de plegarias. Luego el escrito introduce frases supuestamente tomadas del Talmud y de una oración judía para reforzar su argumento. ¿Qué busca con eso? Dar apariencia de prueba textual religiosa, como si el odio, la separación y el deseo de destrucción de los no judíos estuvieran escritos claramente en sus textos sagrados. Esto cumple dos funciones. Hacer parecer que la acusación no es ideológica sino documental. Presentar el antisemitismo como una simple lectura honesta de las fuentes judías. Es un recurso poderosísimo dentro de la propaganda, porque hace creer que el odio está justificado por citas objetivas. La conexión con los protocolos. Después el autor dice que una frase de los protocolos sobre ambición, codicia, venganza y odio encaja perfectamente con lo que él considera la esencia judía. Y remata con otra idea. Que la esperanza del dominio universal sería una fuente de fuerza histórica del pueblo judío. Aquí ya no intenta demostrar, sino retratar psicológicamente al judío como alguien obstinado, persistente, peligroso, paciente, movido por una promesa de reinado futuro. El pasaje construye así una figura casi mítica del enemigo. Aunque sean falsos, expresan lo que habrían pensado. Esta es otra frase clave. Dice que incluso si los protocolos hubieran sido inventados, quien los escribió habría puesto por escrito lo que los judíos fieles a su tradición habrían pensado y escrito. O sea, el documento no necesita ser auténtico para servir a la propaganda. Porque el autor lo convierte en una especie de verdad esencial. No es un mito del pasado. Luego dice que no hay que pensar que esa ley antigua ya no opera. Sostiene que todavía hay muchos judíos fieles a esa tradición, y que incluso los que no la sigan conscientemente siguen marcados por siglos de esa formación. Con eso refuerza la idea de continuidad histórica. Para él, el judaísmo antiguo no murió. Simplemente cambió de forma y sigue actuando. Así consigue presentar cualquier participación judía moderna en política, economía o cultura como expresión de una misma fuerza milenaria. La tendencia a la agitación y a la subversión. Después afirma que como esa ley consideraría injusto cualquier orden que no esté presidido por el pueblo elegido, entonces el judío estaría impulsado a agitar, corroer, desestabilizar, subvertir. No como excepción, sino casi por naturaleza. La identificación con fuerzas oscuras y caóticas. Luego introduce una idea simbólica, dice que ya en la antigüedad la raza hebrea habría sido identificada con fuerzas oscuras, destructoras, enemigas del orden solar, aliadas del caos. Esto busca cargar la sección de un tono casi mítico y espiritual. Ya no habla solo de política o sociedad, sino de una lucha entre orden y caos, luz y oscuridad, jerarquía y disolución. Con eso el enemigo deja de ser un grupo humano concreto y pasa a convertirse en una fuerza casi cósmica. Herzl, revolución y dinero. Después menciona a Theodor Herzl, fundador del sionismo, y dice que los judíos habrían sido por un lado actores clave de los movimientos revolucionarios y por otro dueños del poder financiero. Aquí junta dos estereotipos clásicos del antisemitismo. El judío revolucionario. El judío banquero. Aunque parecen opuestos, el autor dice que no se contradicen, sino que serían dos estrategias distintas al servicio de un mismo fin. Esta idea es importante porque permite culpar al mismo enemigo tanto del capitalismo como de la revolución contra el capitalismo. O sea, si hay banca, es culpa del judío. Si hay revolución, también. Si hay caos en cualquier dirección, también.
Eso convierte al enemigo en una explicación total de todo. El ejemplo de Schiff y el bolchevismo. El autor menciona al millonario judío Schiff como alguien que se habría jactado de financiar la revolución bolchevique, y lo usa como ejemplo significativo. ¿Por qué mete eso aquí? Porque quiere reforzar la idea de que el dinero judío y la revolución judía no se oponen, sino que cooperan. Así intenta demostrar que detrás de movimientos aparentemente distintos habría una misma dirección secreta. Otra vez, el mecanismo es siempre el mismo. Juntar hechos complejos bajo una sola intención global. El hebraísmo cultural. Luego esta parte del libro se mete en un terreno muy importante, la cultura. Dice que la destrucción no ocurre solo en la política o la economía, sino también en la ciencia, el arte, el pensamiento, la música, la literatura. Y empieza a nombrar figuras judías o de origen judío para atribuirles una influencia corrosiva sobre la civilización. Los autores y artistas que menciona. Aquí el autor arma una lista de nombres como Freud, Einstein, Lombroso, Stirner, Mahler, Schomburg, Zara, Bergson, Levi-Brühl y otros. ¿Para qué los menciona? Para sostener que muchas corrientes modernas que relativizan valores, cuestionan certezas, rompen tradiciones o exploran impulsos inconscientes serían parte del mismo proceso destructivo. Freud reduce al ser humano a impulsos. Einstein representa el relativismo. Las vanguardias destruyen el arte. Ciertos escritores y pensadores minan la moral y el orden. Lo que hace el autor es tomar fenómenos muy distintos entre sí y convertirlos en capítulos de una misma ofensiva cultural. La idea de un efecto común. Después pregunta irónicamente si de verdad todo eso puede ser casualidad. Dice que de todas esas figuras emana una misma influencia. Envilecer. Quitar puntos firmes. Volver dudosa toda certeza. Destacar lo más bajo del ser humano. Sembrar miedo. Preparar a la sociedad para quedar a merced de fuerzas oscuras. Este sería, según él, el verdadero sentido del hebraísmo cultural. Fíjate qué fuerte es esta idea. La cultura moderna ya no aparece como diversidad de pensamientos, búsquedas o errores humanos, sino como una operación de desgaste espiritual dirigida contra la civilización. El autor dice que ni siquiera hace falta una intención consciente. Aquí aparece otro punto clave. Dice que no hace falta pensar que cada autor judío tenga un plan deliberado. Según él, basta con su raza o su instinto que actuaría naturalmente como el fuego quema. Esto es gravísimo en el plano ideológico porque hace inútil cualquier defensa individual. Aunque una persona no quiera destruir nada. Aunque no participe en ninguna organización. Aunque no comparta esa agenda. Igual sería presentada como agente del mismo proceso por su sola condición. O sea, la culpabilidad deja de depender de actos y pasa a depender de una supuesta esencia. La internacional hebraica automática. A partir de ahí, el autor dice que para reconocer la existencia de una internacional hebraica no hace falta imaginar que todos obedecen órdenes directas. Bastaría con que estén unidos por esencia. Eso significa. No hace falta organización visible. No hace falta documento. No hace falta coordinación demostrable. La conexión se produciría automáticamente. La parte dudosa de los protocolos. Después el autor reconoce algo importante, dice que la parte dudosa de los protocolos no es la destrucción, sino la reconstrucción. ¿Qué quiere decir? Que ve como creíble la parte del documento que habla de corromper, manipular y derribar el orden existente, pero le parece más incierta la parte donde se describe el sistema futuro que se construiría después. Eso ya dice mucho. Para él, la destrucción sí le parece real. Lo que duda es el proyecto final. El ideal final descrito en los protocolos. Aquí explica que Nilus veía ese final como la llegada del anticristo, pero Evola dice que eso es fantasioso. Sin embargo, añade algo llamativo. Afirma que el ideal final descrito en los protocolos sería, en el fondo, un ideal imperial superior. Y ahí enumera características de ese orden futuro. Autoridad absoluta y sagrada. Derecho divino. Gobierno de castas. Poder en manos de hombres con conocimiento superior. Desprecio por el liberalismo, el racionalismo y el humanitarismo. Defensa de artesanos. Lucha contra el lujo. Relegación del oro cuando ya haya cumplido su función. Paz y libertad para quienes acepten la ley de los sabios. O sea, aquí pasa algo muy raro. El autor condena el supuesto origen judío del proyecto. Pero a la vez reconoce que su forma final se parece a un ideal imperial tradicional que a él mismo le atrae. La paradoja central. Y aquí está una de las partes más profundas del fragmento del libro. El autor dice en el fondo. Si ese fuera realmente el fin último, muchas cosas podrían llegar a justificarse. Pero enseguida se frena y dice que para él eso es fantasía. O sea, no quiere aceptar del todo ese ideal final porque implicaría admitir que detrás de la destrucción moderna podría haber una reconstrucción con elementos que él valora. Entonces resuelve la contradicción diciendo que ahí se produjo una desviación, una inversión o perversión de ideas tradicionales. En otras palabras, habría símbolos o formas nobles, pero usados por fuerzas desviadas. Lo que sí considera valioso del documento. Según esta parte del libro, lo verdaderamente importante de los protocolos es lo que dejan entrever sobre la destrucción del mundo moderno. Es decir, para él el valor del documento no está en su programa político final, sino en que permitiría sospechar que el caos moderno no es accidental.
Que detrás hay un plan. Que actúan potencias ocultas. Ese sería, para el autor, el núcleo aprovechable del escrito. El límite que pone al papel de los judíos. Aquí vuelve a matizar. Dice que sería abusivo pensar que todo lo que han hecho los judíos lo hayan hecho buscando ese ideal imperial espiritual. O sea, no les atribuye necesariamente conciencia total del fin último. Pero aún así mantiene que han desempeñado un papel decisivo en la destrucción de la antigua Europa imperial, aristocrática y espiritual. Con eso conserva su tesis central, aunque suavice un poco el grado de coordinación consciente. La antigua Europa como grandeza perdida. Luego aparece una nostalgia muy fuerte. El autor dice que sabe lo que tuvo de grande la antigua Europa. Imperial. Aristocrática. Espiritual. Y afirma que esa grandeza fue destruida. Entonces presenta su lucha ideológica como una defensa o restauración de ese viejo mundo superior. Esto es importante porque da al fragmento una épica. No se trata solo de denunciar un enemigo, sino de lamentar una civilización perdida y llamar a su recuperación. El problema del antisemitismo superficial. Después dice algo muy interesante. Que la mayoría de las formas de antisemitismo se quedan cortas. ¿Por qué? Porque atacar al judaísmo solo con ideas de raza, nación, contrarrevolución, antibolchevismo, anticapitalismo, solo golpearía partes del problema, pero no su centro. O sea, según él, haría falta una lucha mucho más profunda. Que propone como respuesta verdadera. Y aquí llega a su propuesta final. Dice que lo que hace falta no es solo política, sino un retorno integral a la idea espiritual del imperio. ¿Eso qué significa en su lenguaje? Reconstrucción tradicional en todos los planos. Restauración del principio espiritual por encima de todo. Voluntad dura, precisa y absoluta. Rechazo de compromisos y transacciones. Formación de una especie de frente tradicional internacional. En resumen, no propone solo combatir una conspiración, sino rehacer una civilización entera desde un principio espiritual fuerte. La alusión final al gran conflicto. En las últimas líneas, el autor cita una parte de los protocolos que dice que solo un poder fundado en derecho divino podría enfrentarse realmente a los sabios ancianos. Y añade que ese conflicto sería de una magnitud nunca vista. Luego dice que los protocolos afirman que ya es demasiado tarde para quienes se les opongan, pero él responde que no, que todavía no es tarde. Con eso cierra el fragmento del libro de forma casi profética y combativa. Llamando a reunir fuerzas, tomar conciencia, actuar sin concesiones y prepararse para una gran revancha histórica. ¿Qué está haciendo en realidad este fragmento del libro? Si lo resumimos de forma muy clara, esta parte del libro hace todo esto al mismo tiempo. Presenta a los judíos como fuerza histórica de disolución. Convierte la modernidad en prueba de conspiración. Transforma textos religiosos y tradiciones en supuestas pruebas de un plan político. Une banca, revolución, cultura y decadencia bajo un solo enemigo. Convierte a ese enemigo en algo casi biológico, espiritual y eterno. Y termina proponiendo una respuesta basada en una restauración autoritaria y tradicional. O sea, no es solo un comentario sobre los protocolos. Es una pieza ideológica de combate. No busca comprender la historia de forma equilibrada. Busca dar una explicación total del caos moderno, señalar un enemigo absoluto y legitimar una reacción radical frente a él. La idea más peligrosa de todo el fragmento. Lo más peligroso de toda esta parte del libro no es solo que ataque a los judíos. Lo más peligroso es el mecanismo mental que usa. Toma problemas complejos. Busca un culpable único. Mezcla religión, cultura, política, economía y psicología. Convierte coincidencias o presencias visibles en pruebas. Y hace que cualquier desmentido parezca confirmar aún más la conspiración. Ese tipo de razonamiento es muy impactante cuando se lee, porque parece unirlo todo. Parece que de pronto todo encaja. Pero justo ahí está la trampa. Cuando una explicación convierte a un grupo entero en la causa secreta de todos los males, deja de analizar la realidad y empieza a fabricar un enemigo mítico. En una frase. El libro intenta convencer al lector de que aunque los protocolos de los sabios de Sion fueran falsos como documento histórico, serían verdaderos porque expresarían supuestamente la esencia del judaísmo, y a partir de ahí construye una visión conspirativa, espiritual y política del judío como agente central de la destrucción del mundo moderno.